Decimocuarto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí. Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Meditando la palabra que acaba de ser proclamada, podemos ver que Dios, al hacerse hombre, sin dejar de ser Dios, asumió el riesgo de ser confundido con un hombre cualquiera, y que lo trataran consecuentemente. Sus coterráneos creían conocerlo, conocían sus datos cívicos, pero en verdad no lo conocían y por eso no lo reconocieron. Veían, pero eran ciegos. Veían sin ver, sin lograr penetrar la verdad, sin ellos cuestionarse nada. A los pobladores de Nazaret se aplicaba la queja de Yahvé a todo Israel, que es la primera lectura, en la que le dice a Ezequiel, cuando lo llama a ser su profeta: te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Claro, después. El escándalo es una palabra griega, escandalón, que significa la piedra con la que se tropieza. Para los paisanos de Jesús, esa piedra con la que tropezaban era no poder aceptar que, siendo uno de los suyos, no fuera como ellos. El fondo de tal escándalo está en la envidia, que, como con precisión la definía la Quinate, es la tristeza por el bien ajeno. Este es el que yo conozco, quizás amigo de juegos, compañero de escuela, uno del barrio, y ahora aparece con todos estos dones, o estos galardones, o conquistas. No, la cercanía provoca la confrontación, y no se acepta entonces que el otro, que es tan inteligente o con tantos dones o dotes, no sea como uno. Terrible sentimiento la envidia, tan terrible que, como está escrito en el libro de la sabiduría, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Fijémonos. Y agrega algo también tremendo, porque dice que la envidia la experimentan los que le pertenecen al diablo. Se puede decir con toda propiedad que es un sentimiento diabólico y por tanto homicida. ¿Acaso los hermanos de José no intentaron matarlo por envidia y al final lo vendieron a unos mercaderes árabes como esclavo? Está en el capítulo 37 de Génesis. El rey Saúl envidió a David cuando éste volvió de vencer a los filisteos y las mujeres salían a festejar y homenajear a David, danzando y cantando, diciendo: Saúl ha matado 1000 y David a 10.000. Y de ese momento decidió matarlo. La envidia carcome al envidioso. Por eso dice el libro de Proverbios: el corazón manso es vida del cuerpo. La envidia es caries de los huesos. Se va carcomiendo. Y el Coelet o Eclesiastés, reflexiona cuando comprueba que el trabajo y éxito en una obra excita la envidia de uno contra otro y concluye: también esto es vanidad y correr tras el viento. En Eclesiástico, no confundir con el Eclesiastés, leemos que la envidia y el mal humor acortan los días y traen la vejez antes de tiempo.
Pero regresemos a nuestro Señor, a sus coterráneos que, escandalizándose de él, muestran envidia y es tan asesina que en una ocasión quisieron despeñarlo. Cuando en la pasión lo llevan a Pilato, éste sabe que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Así está en Mateo y así está también en Marcos. De esa envidia fueron también víctimas los discípulos de Jesús. Pedro y Juan, Pedro y Juan son encarcelados. ¿Y por qué? Por un arrebato, dice, de envidia del sumo sacerdote y de los otros saduceos. Y también a Pablo y a Bernabé y a Pablo y a Silvano o Silas les tocó sufrir por causa de la envidia de los judíos. Pablo en sus cartas a las distintas comunidades repetidas veces se queja por la envidia que hay en ellos y de lo mismo advierten Pedro y Santiago en sus cartas. Por tanto, mucho cuidado con la envidia. Apenas se la ve asomar, hay que reprimirla y confesar. Confesar que la envidia es propia del diablo y el diablo no resiste la luz. Y cuando confesamos los vicios, los pecados, los ponemos ante la luz de Cristo y el enemigo pierde el poder. Pero si no se confiesan, sigue estando el enemigo tomando cada vez más poder. Cuentan, no sé si es cierto, que estaba una vez el santo cura d'Ars confesando y vio al demonio rondar por ahí. Cuando le inquirió qué hacía entre los penitentes, le dijo que había venido a devolverles la vergüenza a los que se les había quitado antes para que pecaran. Así no confesarían por vergüenza los pecados. ¿Os dais cuenta la maniobra del demonio? Por eso, queridos amigos, no temer en confesar y sí cuidarse, claro, en mucho para no pecar, para no ofender a Dios y caer en las redes de Satanás. Él busca destruirnos y ahora en lo inmediato quitarnos la paz y la libertad. No le demos lugar al diablo y mantengámonos firmes en la fe. Jesús, por motivo del escándalo, o sea, de la envidia, no pudo hacer milagros en su tierra como cuenta el relato de hoy. Fijémonos el efecto que tiene este mal que quita la fe, porque estos no tenían fe. Ahora, la contrapartida de ser víctima de la envidia, ser víctima de la envidia es caer en la arrogancia, en tomar como mérito propio lo que es don de Dios. Es lo que experimenta San Pablo y lo dice en su segunda carta a los Corintios, que dicho sea de paso es la segunda lectura de hoy. Cuando dice, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por eso 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. La gracia de Dios es también, en el caso de Pablo, permitir que Pablo viva atribulado por esa espina, ese aguijón, como dicen en otras versiones, un aguijón en la carne del que muchos especuló, pero que en definitiva no sabemos qué era, aunque sí sabemos para qué era. Decía al comienzo que Dios, al hacerse hombre, sin dejar de ser Dios, asumió el riesgo de ser confundido con un hombre cualquiera, y que lo trataran consecuentemente. Como lo dice magníficamente San Pablo en el bellísimo himno de su carta a los Filipenses, 2 capítulo, el Señor, por amor a nosotros, se despojó de todo rango, se rebajó hasta hacerse esclavo y morir en la cruz. Sin embargo, el mayor abajamiento del Verbo no fue hacerse hombre, sino el de aparecer como un algo, como una cosa. La Eucaristía es la mayor condescendencia de Dios. Y apareciendo como pan asume un gran riesgo. Muchos lo toman como un pedazo de pan. Sí. No son capaces de reconocer al Hijo de Dios, glorioso que está junto al Padre, es decir, en igualdad de majestad divina. Y no son capaces de reconocerlo así en la Eucaristía. Al contrario, ¿no? Tras los velos eucarísticos, tras la apariencia de pan y vino, ese pan y ese vino consagrados, es Jesucristo.
Él es Dios y porque es Dios lo adoramos. Jesucristo nos impone, no dijo yo soy el Mesías, sino que se propone. El Señor deja a cada uno que elija libremente quién es Él. Esa libertad, sin embargo, no es posible ejercerla plenamente si falta la fe. La fe nos ha sido dada por el Espíritu Santo, pero se pierde, se apaga, disminuye si no se la alimenta. ¿Y cómo se la alimenta? Con la oración, purificando el corazón de la envidia y de todo otro sentimiento negativo, como los celos, el rencor, el deseo de venganza. Y también se la alimenta en la contemplación, en la adoración del misterio. Para reconocer quién es verdaderamente Jesucristo, para reconocerlo en su presencia en la Eucaristía, hay que conocerlo. Hay que haberse encontrado con Él desde la fe. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Un personaje histórico, extraordinario? ¿Alguien de quien te han hablado, has leído, pero con quien no te has encontrado? ¿Alguien aparentemente conocido, pero lejano, que no tiene que ver con tu vida de todos los días? ¿O quizás un amigo? Y si lo es, si para ti es un amigo, ¿lo visitas? ¿Hablas con él? ¿Lo adoras? Y aquí, claro, no puedo dejar de hablar de la importancia de la adoración. También lo repito, el Papa Benedicto dijo que la adoración no es un lujo, sino una prioridad. Y después de estos ataques a la libertad que hemos venido padeciendo, podemos decir que la adoración es una necesidad. Es la necesidad de la verdadera libertad. Adorar nos da esa libertad, hijos de Dios. La adoración no es una devoción más y solo para algunos. La adoración es el dulcísimo deber que tenemos que tributar a Dios porque creemos en Él y en su presencia en el Santísimo Sacramento. La adoración es reconocimiento de esa presencia. Y por la adoración llego a la intimidad, a la amistad, al conocimiento de Dios y a reforzar mi fe. Y por la fe a la Eucaristía la trato como Dios oculto, con reverente, santo temor, porque estoy ante el misterio de la presencia de Dios y de su misericordia, y no la trato como una cosa de la cual dispongo a mi antojo y la puedo manosear. La adoración perpetua es un don y al mismo tiempo, y de esto también tenía que hablar, de la perpetua, al mismo tiempo un proyecto de amor que viene de Dios. Sí, es un proyecto de amor, de conocimiento, de encuentro, de intimidad con el Señor. Es un don que Dios tiene preparado sobre todo para este tiempo. Cada lugar, cada capilla consagrada para la adoración perpetua es una tienda del encuentro, como la de la antigua alianza, donde Moisés se encontraba con Yahvé y salía con el rostro radiante. Cuando nosotros permanecemos con el Señor en nuestra hora santa, también salimos radiantes de la capilla, porque Él nos va transformando y crecemos de gracia en gracia. Queridos amigos, resumiendo, tenemos que tener un corazón purificado, puro, constantemente, ser muy vigilantes con los sentimientos, reconocernos a nosotros mismos, no engañarnos, ir a la verdad y ir a la luz de Cristo, la confesión, ahí está la gracia, está la luz. Y tener fe, esa fe alimentarla con oración, con adoración. Alabado sea Jesucristo y con la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.